Bueno, muchas gracias por esta invitación de Transdrama a la Ciudad de México y acá al MOAC y la UNAM y todos los que hicieron posible este encuentro. Estoy encantada de estar en México. En el 2001 inventé este nuevo género teatral que le di en llamar biodrama, que es biografía y drama, teatro. Es bastante simple la palabra que junte esos dos conceptos. Y bueno, desde ese entonces que vengo investigando en el teatro documental, en las biografías, en el retrato escénico. Ese es un poco el camino a descubrir y a investigar. Hoy pensé compartir con ustedes un trabajo que hice hace, ahora, que sé, 2 años quizás, 3 años, que se ven varios elementos del biodrama y del teatro documental y que aparte me gusta mucho hablar de este trabajo. El trabajo se llama Las Personas y es en el teatro público de la Ciudad de Buenos Aires. Me invitaron en ese año a hacer un homenaje al Teatro Municipal de la Ciudad de Buenos Aires. Un homenaje de los 70 años del emplazamiento del Teatro San Martín, que está, si conocen, Corrientes y Montevideo, es como el teatro más importante de la ciudad. Está el Teatro Cervantes, el Teatro San Martín y el Teatro de Ópera Colón. Este teatro es muy grande y ahora es parte de un complejo teatral de 5 salas con presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, cuando me invitaron a hacer este homenaje, el director de ese momento, le digo, bueno, pero ¿qué te estás imaginando para este homenaje? Y me dijo, eso que vos haces, ¿no? Eso que vos haces, biodrama, no sé cómo. Dije, bueno, yo no sé qué tenía pensado el director, pero bueno, yo me fui a mi casa de esa reunión y pensando en qué significa un homenaje también, qué quiere decir homenaje, qué se hace en un homenaje, ¿no? Es una idea compleja, ¿no? Y para un teatro también, un teatro de la ciudad. Entonces, bueno, me quedó sonando esa frase de lo que tú haces, ¿no? Y yo dije, bueno, entonces voy a hacer un biodrama con los empleados del teatro. Y ese es mi punto de partida, es un trabajo con las personas que están detrás de escena del teatro. En el teatro, todo el complejo teatral trabajan, como digo, dependiendo de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, son empleados públicos con un presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, y hay más o menos 800 empleados en todas juntando todas las áreas, ¿no? En esos en el Teatro San Martín son 3 salas y después hay 3 edificios más en la ciudad que dependen de todo el complejo. Dije, bueno, ¿cómo hacer? Bueno, tuve una segunda reunión con el director. Cuento todo esto porque es parte de lo que se abre cuando uno empieza a trabajar con la biografía, ¿no? Con las personas que no son actores, las personas no entrenadas en la actuación. Y entonces tuvimos una segunda reunión y yo dije, bueno, pensé esto, trabajar con los empleados. ¿Qué te parece este proyecto de trabajar con los empleados? Me dijo, ay, sí, me parece fascinante, me encanta. Digo, bueno, ¿estás seguro? Porque acá va a haber muchos problemas. Está el sindicato, aparecen muchos problemas. Mejor, le digo, pensalo bien y tomemos una decisión, porque una vez que se ponga en marcha no me voy a detener, lo voy a querer estrenar hasta el final. Entonces, pensalo bien, habla con el comité, habla con el sindicato, porque se presentaban muchos problemas que de hecho sucedieron
Por ejemplo, como pensar el teatro todo otra vez, de nuevo, otra vez, cada cosa. Entonces, bueno, estos trabajadores del teatro, entonces, cuando estaban en mi obra, ¿en qué momento iban a ensayar ellos? ¿En el momento durante su trabajo en el teatro o era un trabajo que iban a hacer después de hora de su trabajo? Otra cosa es, ¿cómo les íbamos a pagar a los empleados del teatro que estaban en escena haciendo esta obra? Como actores, como técnicos, ¿como qué? ¿No? Se abrían muchísimas preguntas. Y después, bueno, ¿qué día iba a ser la función? Porque en general todos estos trabajadores del teatro trabajan en las funciones, ¿no? Que son miércoles, jueves, sábado y domingo, por ejemplo, o jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, bueno, había un montón de cuestiones para tratar que a mí me interesaban mucho y yo quería saber si el director del teatro también iba a acompañar este problema. Entonces le avisé bien, le dije, mirá, yo sé lo que estoy proponiendo, es casi imposible. Realmente yo lo veía como un proyecto imposible. Yo le estaba proponiendo al director del Teatro San Martín un proyecto imposible. Y me dijo, bueno, está bien, lo voy a pensar, voy a hablar. Tuvimos otra reunión y me dijo, sí, hagámoslo. Bueno, entonces ahí armé un grupo de trabajo que es un asistente de dirección, una persona que trabaja, que es un cineasta, Rodrigo Moreno, que es un cineasta que iba a trabajar en video y la imagen, Mariela Scafati, que es una artista visual que iba a trabajar conmigo en la parte escenográfica, utilería, y un músico que iba a trabajar en la música. Es un grupo muy, muy sólido, ¿hola? Sí, de artistas para encarar un proyecto yo pensaba que había que luchar bastante, ¿no? Para hacer, y también yo no sabía qué era lo que iba a hacer. Entonces, y tampoco cómo empezar, y era todo nuevo la propuesta. Bueno, nos empezamos a juntar con el grupo de trabajo y lo primero era, bueno, ¿cómo hacemos la convocatoria a los empleados del teatro que quieran participar? ¿Qué hacemos? ¿Una audición? ¿Un casting de trabajadores del teatro que se presentan? Bueno, puede ser. Primero fuimos por todas las áreas del teatro, escenografía, luminotecnia, bomberos. No sé si acá en el teatro hay bomberos. ¿No? ¿Cómo? ¿Hay qué? ¿Seguidores? Extinguidores. Sí. No, en el Teatro San Martín hay, así como hay luminotecnia, escenografía, peluquería, sastrería, hay bomberos. Toda una delegación de bomberos contratados de la ciudad que están... Bueno, yo estaba enloquecida, iba pegada al lugar y ya veía la escena, el bombero poniéndose todo el traje. Queríamos hacer un simulacro de incendio, como algo teatral, ¿no? El simulacro de incendio. ¿Cuándo vamos a hacer acá un simulacro? Súper teatral, ¿no? Actuar de que hay un incendio y que tenemos que salir corriendo todos. Y entonces entraban los bomberos. Yo lo he visto un simulacro. ¿Vieron alguna vez un simulacro de bomberos? Hay un bombero que actúa de que está... ¿sí? ¿De simulacros? Pero de simulacro. Pero ¿y no hay alguien que hace que está mal? ¿Que actúa de que está... que se lo lleva? No, pero de verdad, no digo como alguien en los bomberos, hay uno de los bomberos que hace que está lastimado y empiezan a actuar todos los bomberos. No, es una locura. Y es lindo porque como es teatro, digamos, no está pasando, ¿no? Entonces, bueno, todos empiezan como a sugestionar, es muy, muy interesante. Bueno,
Entonces, cada vez que iba a un sector del teatro, me imaginaba las posibilidades, ¿no? Si había vestuario, los de escenografía que trabajan todo con su ropa toda chorreada y manchada. En cada lugar iba viendo y hablando con los empleados, los trabajadores, para contarles lo que íbamos a intentar hacer o cuál era la idea, un poco ese primer momento de ir a todos a explicarles, ¿no? Y también empezar a ver los lugares de trabajo, que son… Acá, ¿cuál sería el teatro así más importante de la ciudad? El Alarcón. Claro, como una especie de temporada contemporánea, ¿no? No tan clásico. Claro. Bueno, son mucha gente atrás de escena y en cada lugar son como casitas. Tienen como casitas, que está casi todo prohibido lo que tienen. Tienen cocinas, o sea, en cada sector del teatro son como casas. En todos lados tienen televisor, o sea que miran tele, se hacen de comer. En cada área hay una cocina, en escenografía, en luminotecnia, en los bomberos. Todos tienen su cocina y su televisor. Entonces era muy raro ver atrás de escena como otra vida, una doble vida que tenían los trabajadores. Y están mucho tiempo en el teatro. Están casi todo el día, tienen turnos que se van cambiando y están todo el tiempo en el teatro. Todo eso que yo veía en el teatro, en el tras de escena, estaba prohibido. No se podía tener una cocina, no está permitido. Bueno, después de hacer todo ese recorrido, nos juntábamos con mi equipo a Rodrigo Moreno, el director de cine, y al músico les dije, bueno, ustedes hagan también el trabajo documental. Vayan al teatro, el músico es Diego Weiner, que es excelente músico también, hace mucho trabajo para teatro, y le digo, graba todo el teatro, anda a buscar todo el sonido del teatro. Y así empezó él, todos los días iba con su grabador y grababa todo el sonido, se metía en todos lados. Y Rodrigo Moreno, el cineasta, también le dije, filmá todo el teatro, anda a deambular por el teatro y toma imágenes. Y también él empezó a hacer eso. Entonces hicimos una convocatoria, pusimos varios, como avisos en los lugares donde los trabajadores se relacionan con la información y hicimos una convocatoria. La convocatoria era participar en esta obra documental y les decía que, una cosa que decidí rápidamente, era que yo no podía elegir en una audición, en un casting, a la gente, porque no tenía cómo medir eso, ¿no? ¿Qué iba a elegir? ¿Las historias buenas o las personas que son más histriónicas o los que trabajaron más años en el teatro? Y también me daba miedo, esto lo confieso, que las personas que no iba a elegir me iban a odiar. Entonces, como es un lugar para mí de pertenencia importante, el Teatro San Martín, no quería que la gente me odie, los que no estaban en la obra, los que no había elegido yo. Entonces, dije que toda persona que se presentara a la audición iba a participar de la obra. Todos. Si eran 100, yo iba a hacer una obra con 100. Ese era como, yo me imaginaba ese límite, era un poco arriesgado. Pero bueno, yo me imaginaba, bueno, 100, digamos que se rebalsó y son 100. Iba a trabajar con 100. Por supuesto, no podían creer esta situación de presentarte a una audición y estar adentro. ¿No? Porque la gente está acostumbrada a la crueldad, ¿no? No, vos no, vos no, vos no. Entonces yo les decía, no, mirá que si te presentás, ya presentarse a la audición era una forma de decirme a mí, quiero estar en la obra. Y entonces estabas en la obra. Era así, simple.
En la audición, lo digo esto porque ahora van a ver un poco de la obra, yo les pedía para que traigan algo, les hacía 3 preguntas, 4 preguntas eran. Una, ¿cuál fue tu peor momento en el teatro? Estando trabajando como trabajador, ¿no? ¿Cuál fue tu mejor momento en el teatro? ¿Cuál fue el momento más extraño que viviste en el teatro? Y la 4ª pregunta es, ¿dónde está el fantasma? Entonces, la gente venía, tuve como que pelear mucho para que se haga la audición en la sala, que es la sala Casa Cubierta, que es la sala como medio semi-redonda, no sé los que conocen, 600, son 600 butacas, es una sala grande, muy linda, muy de madera, así preciosa, y tiene una forma rara, tiene un escenario raro y tiene una parrilla rara también, redonda. Entonces hicimos ahí las audiciones y venían con estas preguntas, como para ir con algo, ¿no?, a la audición. Porque en todo el recorrido, por supuesto, se hablaba del fantasma, de qué pasaba con el fantasma y las historias del fantasma y las cosas que había hecho el fantasma. Y en cada área del teatro conocen historias, ¿no?, de fantasmas del teatro, de cosas que se mueven, de sonidos fuera de hora, bueno. Entonces se presentaron 22 personas a la audición, pero era bastante gracioso el momento de la audición porque de golpe pasaban, porque son los empleados, están trabajando ahí, no es que van, están ahí. Entonces de golpe pasaba alguien como, hola, buenos días. Le digo, ¿vos querés venís a la audición? Y hacían como que no, era muy gracioso. Le digo, no, vení, ¿por qué no hacen la audición? Bueno, está bien. Pero era gente que pasaba, ¿entendés? Por el teatro, iban a otro lado. Pero pasaban por el teatro, yo me divertí mucho. Y entonces los iba como a agarrar, bueno, vos vení a hacer la audición. Y la audición era eso, un poco pararse arriba en el escenario y creo que había un micrófono. Y entonces contaban estas 3 preguntas que teníamos, era simplemente eso. Y hacerse presente era decir, bueno, quiero estar. Se armó ese elenco de 22. Bueno, decidimos que el día de la función era los martes, porque no trabajaban ellos técnicos o de otra cosa. Entonces hacíamos función los martes, decidimos eso. Y después me citaron del sindicato, todos los trabajadores del sindicato, los representantes de los trabajadores, que fue muy difícil porque me llevaron como a una oficina, era todo medio mafioso, y yo, que soy como un poquito tonta, como hola, ¿qué tal?, ¿no? Como unos hombres, no sé, como 8, que me hablaban con mucha seriedad sobre el tema de qué iba a hacer yo. ¿Qué es lo que vas a hacer, Vivi? Bueno, no sé, voy a empezar a trabajar con los no sé qué, yo les contaba, por supuesto fui con parte de mi equipo porque me daba un poco de miedo esa situación, y entonces el representante me confesó que él hubiese querido elegir el elenco. Me dijo, a mí me parece que yo tengo que elegir el elenco. Le digo, no, bueno, a mí me parece que no, que yo soy la directora de la obra. Bueno, se suavizaron un poco las cosas, también les daba miedo qué iba a pasar, si iban a cobrar los empleados o no, o cómo iba a ser, si iba a ser gratis. Y, finalmente se llegó a un arreglo de un dinero que cobraron, no sé, arreglaron algo, yo no estuve mucho, pero ni como actor ni como técnico, arreglaron un dinero como trabajo. Pasó algo muy, muy lindo, que fue que hay una parte del teatro que está en vías de extinción. No sé, a ver, ¿qué les parece que de trabajador del teatro está por desaparecer? Que es el acomodador.
¿no? El acomodador es la primera persona que vos haces contacto cuando vas al teatro, que te lleva al asiento. En los teatros muy institucionales, bueno, es muy institucional, esa persona tiene un uniforme, ¿no? Tiene su vestuario y no tiene mucho más que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente tenía mucho tiempo y se presentaron en grupo, se presentaron 4 acomodadores en grupo a la audición. Entonces yo empecé a trabajar con los que más tiempo tenían en los ensayos. Era como, bueno, a ver, ¿quién está disponible? Mañana hay ensayo, ¿quién viene? Yo. Bueno, entonces, los que venían al ensayo, yo trabajaba con ellos. Te digo porque es una forma de trabajar con las personas, que no son actores y que no tienen la disciplina del actor, pero, ¿qué pasaba acá en este caso? Que por eso a mí me gusta mostrarlo. Es gente que sabe de teatro como nadie. Vieron todo, vieron pasar todas las obras, tienen textos de memoria, vieron, pero no sé, funciona 100 veces Hamlet, acá en el costado, diciendo ahora, prevenidos, o sea, ¿no? Y vieron toda la obra. Y saben textos y se los acuerdan, y saben todo lo que pasó, y saben todos los errores, las trampas, los accidentes que hubo en el escenario, que a mí me encantaba esa parte. Les decía, bueno, a ver, cuenten accidentes en el escenario, accidentes que había que suspender la función. Como, bueno, perdonen, esta función no puede seguir, que me fascinaba esa parte, ¿no? Entonces iban contando cosas y armamos varias cosas, recreamos escenas donde se tuvo que suspender la función porque un actor se desmayó, por ejemplo. Un actor muy famoso. Se desmaya en escena y tienen que salir a suspender la función. Y también muchas cosas de las que estaba prohibidas hacer en el teatro. Por ejemplo, gente que entraba a la noche y se quedaba a dormir en el teatro. Entonces me contaban toda clase, gente que se depilaba, chicas que se depilaban en el baño del teatro, que se quedaban a dormir, o sea, había como todo un submundo de prohibiciones que empezaron a contar y están en la obra. Bueno, finalmente se hizo y se estrenó y fue impresionante, fue una experiencia hermosa, increíble, todos emocionados, y empezó a pasar algo muy lindo. Primero, que los que no estaban en la obra no lo podían creer, que no estaban en la obra, porque ahora esta gente salía en la revista más importante del domingo, fotos de ellos, ¿entendés? En la revista Viva de Clarín. Se hicieron famosos. En la puerta del teatro, todas las caras de ellos. Gente anónima, que nunca sabés quiénes son, ¿no? Que están en la penumbra, en la oscuridad. Y un poco era la rebelión, eso era hermoso. Habíamos armado como una rebelión. Yo les decía, bueno, somos una célula que vamos a tomar el escenario. Ahora el escenario está libre, vamos a tomar el escenario, como los de atrás adelante, ¿no? Como una rebelión de los trabajadores tomando el escenario y haciendo cualquier cosa en el escenario. Después sacamos todos los trajes que los tienen en el Museo del Traje del Teatro, ¿no? No sé si conocen actores famosos, Alfredo Alcón, ¿saben quién es? Bueno, muy, muy famosos que han usado ese vestuario, los tienen guardados. Entonces sacamos eso y se los ponen los empleados y dicen textos de Ray Lear, ¿entendés? Dicen, con el traje que usó Alfredo Alcón. Eso era muy, muy provocador y muy, ¿cómo se dice? Como cuando tocas lo sagrado, ¿no? ¿Cómo? Muy profano, sí, exacto. Bueno. Y entonces, con los que más trabajé fue con el grupo de acomodadores que empiezan la obra, que tienen unas historias. Entonces, la obra es entre la historia personal de cada uno y la tarea y el trabajo que hacen en el teatro, como ir y venir de eso. ¿Cuál es la tarea que hacen en el teatro? ¿Cómo llegaron a eso? ¿Y qué momentos teatrales hay en la
biografía de ellos. Bueno, lo que van a ver entonces, vamos a ver eso, y les digo esto, hay 4 acomodadores, la sala necesita 8 acomodadores para ubicar a toda la gente. Ellos estaban trabajando y acomodaban a la gente como normal, y en un momento se suben al escenario. De acomodar a la gente, suben al escenario. Y la única indicación que yo les di a los 4 míos que eran de mi elenco, y había otros 4 que no, fue que hablen un poquito más fuerte que lo habitual, ¿no? Cuando están acomodando a la gente. Por favor, usted, señor, deje 3 libres y siéntese al lado de la señora de pullover rojo, ¿no? Pero eso es muy fuerte, un poquito más fuerte. Entonces la gente empezó como a, ¿por qué el acomodador está hablando tan fuerte? ¿No? Como un leve inicio de que algo raro estaba pasando. Y después se suben al escenario y parece que hay un problema. Porque ¿cuándo viste que el acomodador se sube al escenario? Si hay un problema, no sé, o no sé, un médico, por favor, no sé. Como que va a decir algo tremendo y no, ahí empieza la obra. Ahí están los acomodadores. Soy Rosana Rodríguez, hace 18 años que trabajo en el Teatro San Martín. Empecé en la sección sala como acomodadora. Ahora trabajo en coordinación de escenarios. Cuando trabajaba en sala, como yo soy muy simpática, me hacía amiga del público, a tal punto que 2 de ellos vinieron a mi casamiento. Compartí cumpleaños y fiestas de fin de año. La foto, Gaby. Esa foto es el día de mi casamiento. Él es Marcelo Manente. Lo conocí acá en el teatro y trabaja en la sección de sonido. En esa foto, la señora de la punta, de negro con la cartera cremita, es Lidia. Es otra espectadora de la que me hice amiga. Ese es el día del civil. De Lidia conozco a sus 2 hijos y a su nieto Tomás. Conozco su casa y me quedé a dormir. Esa foto también es el día del civil. El señor de campera azul es Salvador. Salvador era un espectador que venía todos los días al cine a la función de las 14:30, 17 horas, y cuando hacía maratón se quedaba a la función de las 19:30. Salvador vivía en Versalles, almorzaba todos los días en Corrientes y Callao, en Scusi, y tomaba la leche en la Premier. Salvador siempre venía con una bolsa y caminaba así. Un día le digo, Salvador, ¿qué llevas en la bolsa? Y me dice, las escrituras de mi casa. Yo le digo, ¿pero no tendrías que tenerlo en un lugar más seguro? Y él me dice, no, tengo miedo de que el hermano me la robe. De los espectadores recibí muchos regalos. Estos son algunos. Esta bolsita de crochet me la hizo Elena, que es una espectadora que venía. Estas pulseritas me las regaló Osvaldo Castro. Conozco a sus 2 nietos, Tomás y Joaquín, que viven en Mendoza y van a la Universidad del Cuyo. Esta
ella. Cuando trabajaba en sala, como Leo leía mucho, siempre llevaba los programas y el libro de esta manera. Así. Leo mucho. Este es el último libro que estoy leyendo ahora. La vida privada de Stalin. Este es el aviso institucional. En nombre del Complejo Teatral de Buenos Aires y del Ministerio de Cultura de la ciudad, le damos la bienvenida al Teatro San Martín. Solicitamos por favor apagar sus teléfonos celulares y no tomar fotografías durante la función. También los invitamos a conocer nuestros espectáculos en www.complejoteatral.gov.ar. Agradecemos al Banco Ciudad, sponsor oficial del Complejo Teatral, su valiosa colaboración en la puesta en valor de nuestro equipamiento lumínico. Soy Natalia Tati Villalba, entré al teatro hace 19 años. Mis primeros 2 años fueron en el baño de planta, en el hall, como cuidadora de baño. A los 2 años pasé al sector salas como acomodadora. Ahí estoy, de este lado, en el baño de planta, en el hall, con mi guardapolvo rosa impecable. Ahí con mi misma amiga, en San Bernardo, hace 18 años atrás, siempre nos íbamos a San Bernardo de vacaciones. Ahí está ella y acá estoy yo. En esta foto jugábamos a disfrazarnos. Ahí también está ella, acá estoy yo. Y ahí estoy con un mechón rubio, que es el inicio de mi rubio. El DNI. No, todavía no, todavía no. Bueno, y ahí estaba con el mechón rubio, que es el inicio de mi rubio. Antes me gustaban los hombres. Estando aquí una vez me enamoré de una mujer. Nos casamos, quedé embarazada, tuve a Juanpi y la Presidenta de la Nación nos dio el DNI a matrimonio igualitario. Ahora sí, el video, por favor. Y va a recibir a continuación el DNI para recién nacido Juan Pablo Villalba. Juan Pablo, que es hijo de Sandra, Patricia, Manielo y Natalia Tati Villalba. Este decreto que equipara los derechos de hijos e hijas de mujeres casadas nacidos antes y después de la ley 26.618 de matrimonio igualitario. Que tenemos en nuestro país. Soy Laura Silvina Corso, trabajo hace 7 años en el sector de salas del Teatro San Martín, soy acomodadora. Cuando vine a la audición para esta obra, me preguntaron si sabía del fantasma de San Martín, si lo conocía y dónde estaba. El fantasma de San Martín existe, está acá, es mi papá. Hace más de 7 años, en el 2007, mi papá estaba trabajando en la sala Leopoldo Lugones de este edificio en el piso 10. Era un domingo y estaban pasando la película de las 18 horas, una película de Pier Paolo Pasolini, Las Mil y Una Noches. Cuando terminaba la función de esa película, mi papá fue a abrir las puertas del cine para que la gente saliera, abrió las puertas, corrió la cortina y en ese momento se desvaneció y falleció. 7 años, 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 7 a
10 días después estaba yo parada en esa misma puerta, heredando a su trabajo y a sus compañeros de trabajo. Este es el programa que repetía mi papá ese domingo. Y esas son las credenciales. La credencial de mi papá y mi credencial. El video, por favor. Eso es la última película que vio mi papá, la que estaba pasando la tarde que se fue. Lo último que vio y lo último que escuchó fue el final de la película. Ma tu sei fatto come le donne e mi si sta pensando il mio. Amore mio, non mi riconosci? Sono la tua schiava! Tu brutta Maria! Lo sai, anch'io la so una poesia. Che notte, Dio non ha creato di uguali. Il suo inizio fu amaro, ma come dolce la sua fine. Soy Carlos Alberto Pose, entré en la división Sala hace 18 años como acomodador. Desde entonces estoy en el Teatro San Martín. En mi vida hice muchas cosas. Fui pedicuro, cocinero y enfermero geriátrico. Ahí aprendí muchas cosas de los viejitos. Por eso, cuando fui acomodador, me tomaba mi tiempo para acompañarlos y acomodarlos en su lugar. Ellos me lo agradecían de una manera especial. Un día nos trajeron este uniforme. Y nosotros dijimos, este color de traje no lo vamos a usar. Y nos fuimos a la delegación con nuestra delegada para que interviniera. Esta es una réplica de la nota que envió la delegación gremial en su momento. Buenos Aires, 28 de julio del 2011. A las autoridades del Complejo Teatral de Buenos Aires, la delegación, como representante y garante del derecho de los trabajadores del teatro, comunica que los empleados del sector Salas del Teatro San Martín no utilizarán el uniforme azul eléctrico que la dirección ha dispuesto para ellos. El uniforme en cuestión desfavorece claramente la imagen de los compañeros, contribuyendo a ridiculizar la imagen total de la institución. Dado lo anterior, solicitamos entiendan nuestro pedido y se les exima a los compañeros abajo firmantes la obligación de usar dicho uniforme. Atentamente, la delegación gremial. Por medio de la delegación, nunca usamos estos trajes. Gracias. Me casé muy joven. Tengo 4 hijos, 3 nietos y 2 bisnietos. Me divorcié y gracias a la ley igualitaria me casé con Peter, que es mi pareja desde hace 17 años. Vivimos en una casa grande con muchos perritos. Ellos son nuestra actual familia.
Por favor, la foto. Él es Ramiro Emilio. Un perrito muy especial. Tiene ojos color del tiempo y perfil romano. Ella es Lolita. Se fue hace unos cuantos meses y está enterrada en un cantero en el patio de nuestra casa. Ella es María, la adoptamos de 7 años. Vivió otros tantos con nosotros y se murió de viejita. Ella es Brenda. Es una perra que vino de la calle muy golpeada y es muy ruidosa. Sol también vino de la casa, llena de garrapatas y bajo peso. La de arriba es mía y la de abajo es Zulma. Las dos entraron juntas. Mía es muy traviesa y Zulma lloró toda una noche hasta que al otro día también entró en casa. Él es Marcelo, está en situación de calle, juntamente con Diego y Tetas. Los entramos todas las noches, los curamos, los bañamos, les damos de comer y mucho afecto. Cuando tenía 9 años quedé huérfano y un matrimonio griego me adoptó. Por eso yo hablo, bailo y canto en griego. Ego pono masielas den sutolego tsema que anagapisi se cató den sabrisar kiemena Pace tu ifuso auto nales no se miso que xena camuyelo parce le miso. Este es mi cronómetro. Esta es mi llave. Estos son mis bocetos y mi escalímetro. Esta es mi tijera. Estos son mis pies. Se usaron en la obra Hamlet para la muerte de Ofelia. Este es mi libreto técnico. Esta es mi credencial.
es mi cabeza de práctica. Gracias. Sí. Bueno, hay varias cosas ahí para señalar. ¿Vieron la parte del traje azul eléctrico? Yo quería de alguna manera involucrar al gremio. No quería, como había tenido esa charla y es fuerte el gremio en el teatro, y la verdad que está muy organizado, y me pareció que eso era un buen momento del gremio, ¿no? Que intervinieron para que no usaran ese traje, y eso es real. Entonces lo que yo voy haciendo también, hacemos mucho trabajo de producción, mucho trabajo de investigación. Por ejemplo, la acomodadora que dice que muere el padre, ella no tiene ni idea cuándo muere, en qué está pasando. Entonces todo el equipo hacemos una investigación empecé como a investigar, bueno, qué películas estaban pasando ese día que murió el padre. Ella el día lo sabía. Entonces hay toda una investigación y ahí elegir elementos para hacerlos presentes en esa situación, ¿no? Y también la carta que le mandan a la delegación es una... Ella dice, ¿no?, que es una réplica, o sea, no es verdadera. Esa la escribimos yo con mi asistente en el lenguaje gremial que usa el gremio, ¿no?, como un lenguaje medio duro y muy... sí, aparatoso. Entonces, y también no van a usar el traje azul eléctrico. Escribimos especialmente que nos parecía como, con mucha gracia, ¿no?, ese momento. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Quieren hacer algunas preguntas? Entonces, Vivi, yo quería preguntarte si en la estructura del texto tú mezclas, o sea, tú cuentas a partir de la historia de los trabajadores, haces como tu guión y después tú te inventas como estas partes divertidas, o eso también lo hacen entre todos, o los entrevistas y ellos te cuentan, o sea, ¿cómo haces para... ¿dónde metes tú como lo tuyo como dramaturga en el texto? Bueno, sí, primero es ese primer momento de encontrarme con ellos. Esto tiene esta característica especial que eran los que tenían más tiempo, ¿no? Ahí yo me los llevaba para ensayar, para empezar a que me contaran, o yo les pregunto cosas, ¿no?, como esto de momentos raros en el teatro, o que me cuenten un cambio en sus vidas. Justo los 4 acomodadores, una de ellas justo coincide con la ley, que es el primer niño que nace con documento de pareja del mismo sexo. Entonces ella tenía ese video. Digo, vos tenés, entonces me cuenta eso, digo, pero vos tenés el video, me dice, sí, tengo el video de la presidenta Cristina Kirchner dándome el documento. Entonces le digo, bueno, tráelo, y empezamos a trabajar con esos como documentos o evidencias, ¿no? Y después empiezo como a buscar, voy buscando y preguntando cambios en la vida, accidentes, trato de buscar como el teatro, ¿no?, los temas del teatro, el drama, donde la vida cambia, o si tuvieron algún conflicto en el teatro mismo. Y ahí voy con lo que a mí me interesa, y empiezo a relacionar, ¿no?, biografía, el teatro y lo que a mí me interesa, lo que yo puedo como sostener, digamos, como artista, ¿no?, como me interesa esto, ¿no? Por ejemplo, el señor griego que cuenta que se enamoró de un muchacho, de su pareja, después de haber sido abuelo, hijos y todo, y que vive con los perritos. Entonces me empieza a contar de los perritos. Le digo, bueno, tráeme fotos de los perritos, pero no fotos que va un fotógrafo y saca súper fotos. Fotos de esas caseras que tienen, ¿no?, una expresividad muy particular, son como fotos malas, no importa, son fotos de él, ¿no? Entonces
Y entonces le pido que cuente, no, estos son mis perros, sino especialmente algo de cada uno. Y ahí se empieza a armar un texto, ¿no? Entonces vamos buscando, bueno, ¿qué podés decir de cada uno? Esto no, esto sí. Y ahí voy interviniendo y construyendo eso. Y después dice, después de los perros, de adoptar todos esos perros, bueno, esto es distinto cuando me lo va contando, pero yo edito y hago esa edición que él quedó huérfano a los 9 años. Entonces se empieza a armar esta dramaturgia, o lo que yo digo como una especie de vida editada, ¿no? Y se empieza como a leer como dramaturgia. Y él ni había nunca asociado que él quedó huérfano y adopta, no puede parar de tener perritos, ¿no? También se lee lo que aquí no se dice, a lo mejor a ti te lo dijo, pero se lee la historia que no se ve, que él dice, me casé, tuve hijos, tuve nietos, tengo bisnietos, después me enamoré de un hombre y ahora tengo perritos. Y entonces, ¿qué pasa con su primera familia, digamos, ¿no? Y es como decir, bueno, toda una parte de la familia pareciera, es decir, eso es lo que uno lee. Es decir, una familia desapareció, a lo mejor por las circunstancias, pero aparece otra. Pero hay toda una historia ahí que dan ganas de seguir. Sí, que te la vas imaginando, ¿no? Me surge una duda, estas personas se convierten en actores, pero se representan a sí mismas y entonces se convierten en personajes ellos mismos, ¿o cuál es la dimensión, digamos, dramatúrgica que hay con relación al actor y al personaje? Bueno, hace muchos años que hago este trabajo y no, ellos no son actores, ¿no? Porque un actor tiene una formación, se dedica, tiene una formación técnica, estudia, maneja una técnica, ¿no? Acá hay muchos actores, ¿no? Seguramente, y hay todo un aprendizaje y una forma para, bueno, encarar un texto, sostenerlo, manejar la emoción, el espacio. No, ellos son personas. Son personas que están arriba del escenario construyendo este nivel como que yo lo llamo como bajo de ficción, ¿no? Como están como siguiendo una dramaturgia que les es propia y a la vez para mí era fascinante el saber que esta gente tenía del teatro, porque después avanza la obra y entonces hay un momento que todos hacen su trabajo en escena. Baja una vara de luz enorme, que la ves nunca, no sé si alguien vio alguna vara acá, pero en una obra, ¿no? Trabajando, que estás así viendo una obra y de golpe baja una vara de luces y alguien agarra una luz y la cambia ahí adelante, acá abajo, ¿no? Empiezan a producirse cosas con el mismo, con la técnica teatral detrás de escena. Entonces es gente que, en este caso, no siempre los trabajos que hago tienen esta especificidad de gente. El señor que dice, esta es mi tijera, es el jefe de sastrería, ¿no? Entonces tiene está en el escenario, pero tiene un conocimiento que eso era muy, no lo sé resolver yo, esa situación, de gente que sabe mucho de teatro, pero que nunca estuvo en escena. Entonces tienen esa rareza y a la vez dominan perfectamente el escenario. No sé si vieron el que saca, que cuando empiezan a despejar el primer momento, que se llevan el micrófono, ya ese es un asistente de escena que tiene 30 años de sacar micrófonos. Entonces hay gente que hace 35 años, 30 años, 20 años que trabaja en el teatro. Entonces eso no son actores, no son actores. Son personas, yo los llamo, para aclarar ese tema con los actores, intérpretes. Los llamo intérpretes. Sí. Para también proteger a la carrera del actor, que es toda otra cosa, ¿no? Bueno, ahí trabajo mucho con, en este caso de esta obra, Mariela Scafati, que es una artista visual increíble,
Fuimos siempre al depósito, al taller, siempre presto mucha atención a lo que traen mis intérpretes, a lo que me traen. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me interesaba mucho que era lo público y lo privado, que es como, para mí es uno de mis trabajos más políticos en ese sentido. Porque cuando dicen, viste que empiezan, vienen todos y dicen, esta es mi taza, ¿no? ¿Dicen mi taza o mi taza, no? Entonces, adentro de ese lugar público donde nada es de nadie, porque es todo del Estado, la gente empieza a construir pequeños mundos privados. Y eso me emocionaba. Entonces, cada uno tenía su taza, que era, esta es mi taza, ¿no? No es la taza del teatro del Estado, o mi llave. Y empiezan, viste, que vienen todos y cada uno tiene y muestra su cosa, lo que es de personal de ellos. Sí, mi última obra se llama Los Amigos y es con 2 muchachos senegaleses que están viviendo en Buenos Aires. Y bueno, hace como 2 años me acerqué a eso. Los que conocen Buenos Aires saben que es como una ciudad, diría, con muy poca presencia africana, es una ciudad muy blanca. Y de pronto empezó a aparecer esta presencia africana en la ciudad que era muy intrigante, muy extraña, muy contrastante, y a mí me empezó a dar mucha curiosidad qué hacían, por qué vinieron a Buenos Aires, no sé, me empecé como a... y aparte hablan francés, son muy elegantes, es otra cultura, y yo aparte que festejo un montón la mezcla cultural, me parece mucho más enriquecedor. Y bueno, nos empezamos a acercar con mi grupo de trabajo a la comunidad senegalesa, hicimos toda una investigación que hace más o menos ya 2 años. Fuimos a todos lados, hablamos con los referentes más importantes de la comunidad, tuvimos entrevistas, fuimos a los encuentros religiosos porque la mayoría son musulmanes, el 90% de las personas en Senegal son musulmanas. Fuimos a tomar clases de danza afro con todo mi grupo, haciendo danza afro. Fuimos a los religiosos, a las protestas en contra del maltrato de la policía en la calle. Bueno, nos acercamos un montón, siempre tratando de hablar con ellos, de ver, de relacionarnos, de integrarnos nosotros con ellos. Y al final nos sentimos como preparados para poner una convocatoria. Hicimos una convocatoria y se presentaron 3 muchachos senegaleses. 2 no podían seguir como había, porque una era presentarse, otra cosa era ensayar, ¿no? Había que ensayar y preparar y juntarse. Son chicos que están juntando plata y trabajando mucho todo el día para mandar plata a sus familias, la mayoría es esa situación. Y uno nos mandó un mail que está en la obra, que es genial porque ya él tiene una intención muy fuerte de acercarse a nosotros y a la obra con la intención activista de que se sepa quiénes son y basta de rumores de qué se dice de los senegaleses, y estaba como muy indignado y enojado. Y él vino y se acercó con eso y mandó un mail. Entonces, bueno, empezamos a trabajar con él. 2 de los chicos no podían ensayar, no tenían tiempo. Bueno, no quedaban, como no les interesó del todo hacer ese sacrificio. Y este chico que es Falú, yo le pedí que traiga un amigo. Porque siempre me gusta, como es tan raro para las personas que no son actores, estar ensayando, hacer una obra, siempre me parece que hay una calidad en el tiempo ahí de compartir, ¿no? Como una oportunidad de compartir ese tiempo con alguien con el que tenés, no sé, una relación. Y es un tiempo especial de compartir. Como, por ejemplo, acá todos los empleados quedaron unidos.
en esta experiencia. Entonces yo voy al teatro y nos hacemos como señas, como que somos de una organización secreta, ¿entendés? Como que hacemos, sí, ¿qué tal? ¿No? Y en cualquier momento vamos a tomar de nuevo el escenario. Quedó como una rebelión muy linda. Y entonces siempre trato de que haya una conexión entre las personas con las que trabajo en escena. Hice una obra con Kosarinsky y su médico, que es Edgardo Kosarinsky, que es un escritor, cineasta, y su médico clínico verdadero en escena. Y el médico le salvó la vida a él. Entonces trabajábamos un poco entre el cine y cómo es la relación con alguien que te salva la vida, que es un médico verdadero, ¿no? Entonces, bueno, le dije traiga a su amigo, vino su amigo Sou, y empezamos a trabajar, y se llaman Los Amigos. Y entonces esa relación que hay entre ellos, que se conocieron en Buenos Aires, y bueno, es muy, la gente está enloquecida con la obra. Estrenamos la obra y a la semana hubo un escándalo impresionante, se llevaron a todos los senegaleses de la calle presos, intervino un abogado ahora que está muy en la política, se los llevaron también presos, hablaban todos de la cárcel, hubo como un escándalo. Ellos, por supuesto, hablan en la obra de eso, yo le pedí a él que escribiera, no sé, yo le dije, mira, no sé si mi trabajo va a resolver el tema de la injusticia con los africanos, con los esclavos, con la negritud, no creo que la obra resuelva eso, pero te invito a escribir un texto que vos quieras, de lo que vos querés decir, ¿no? De quiénes son los senegaleses y cuál es la injusticia que están viviendo ahora. Y él escribe este texto y lo dice como un pequeño discurso en la obra. Sí, considero primero que siempre que encaro un trabajo así, siempre es ficción, ¿no? O sea, todo lo que decidimos que va a estar arriba del escenario es ficción, no, es la realidad del escenario, de la escena. Hay un corte ahí y eso es ficción. Ahora puede ser, yo inventé, no sé si vieron, hay una charla mía TED, hay una charla TED muy chiquita que la pueden ver, que es bastante, está bien, yo la apoyo después de haberla hecho, que ahí hablo de una cosa que inventé, que es una medida que se llama UMF, que es un umbral mínimo de ficción, que es como una medida como litros, metros, pero es una medida poética para medir la ficción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hacemos esta prueba que siempre hacemos de cuánto UMF hay ahora en esta situación, ¿no? ¿Cuánta ficción hay? ¿Cuánto deconstruido, ¿no? La ficción es una construcción. Entonces, cuanto más uno reconoce la construcción, más ficción aparece, ¿no? ¿Qué dicen acá? ¿Alguien puede detectar algún UMF? ¿Hay alguien? ¿Viste cuando decís, por ejemplo, ay no, mi amigo Roberto es un personaje? ¿Qué estás diciendo? Que es un poquito, está entrando en la ficción, ¿no? Como que tiene un pelo raro, habla de una manera un poco, no sé, algo pasa que uno reconoce a esa persona como personaje. Ah, mira el UMF que hay acá. Muy bien, chicos, Están levantando, voy a levantar la nota. Ahí hay en la silla hay una planta. ¿La ven? No. Hay una plantita ahí en la silla. Muy bien. ¿De quién es? Ah, es tuya. Muy sí. Sí, entonces, partiendo de esa idea de que todo empieza a pertenecer a la ficción, yo intervengo cuando necesito más escena. Intervengo cuando, para mí lo más importante es la escena, que la escena sea buenísima. Ahora, si tu problema es, ay, no sé, me dejó, me separé, no sé qué, y no, o sea, no es interesante para la escena que yo estoy construyendo. Necesito que sea teatro. Lo que vieron recién lo reconocen, ¿no? Como teatro, como
como sorpresa, teatro, música, o sea, ahí tiene de todo. Sí, en mí reconozco una influencia muy fuerte, que es la vez que, bueno, conocí a Stefan Kaegi, no sé si conocen, Stefan Kaegi, que es parte de un colectivo artístico Rimini Protocol, que él es suizo-alemán, pero lo curioso es que yo ya había inventado biodrama, eso es muy increíble, yo ya había inventado biodrama para el Teatro Sarmiento, pensando en el teatro público, como qué se le puede dar a la gente que está, digamos que gracias a los aportes de los ciudadanos tenemos este teatro, o sea, trabaja con la plata de la gente. ¿Qué le puede dar el teatro en el sentido experimental? ¿Qué le puedo devolver yo del teatro a las personas? Algo también inesperado, no lo que quieren, ¿no? Obvio, o sea, la gente no sabe bien lo que quiere cuando va al teatro. O sea, algo que... Pero entonces empecemos a pensar en las personas, en las historias biográficas de un país que hizo desaparecer a 30.000 personas, ¿no? Entonces, ahí también hago un trabajo político de esas biografías, de gente presente, que está viva, esa biografía de la persona viva. Así empezó Biodrama en el Teatro Sarmiento. Y después conocí el trabajo de Stefan Kaegi y lo invité al teatro a hacer una obra que hizo, que se llama Sentate, con personas y sus mascotas. Porque el teatro está en el zoológico, el teatro que yo dirijo está en el zoológico. Y él, viendo su trabajo, fue una inspiración enorme, lo considero como mi último maestro, porque él trabajaba, vi una obra de él en Córdoba, en Argentina, con 3 encargados de edificios, porteros, ¿cómo dicen ustedes? ¿Porteros? Y bueno, y entonces yo venía de hacer La Casa de Bernarda Alba en el Teatro San Martín, súper increíble, y pensé que el teatro ya había terminado para mí, y entonces empecé a ver el trabajo de Stefan con los porteros. Por otro lado, mi tía en mi familia, eso ya lo conté a los chicos, empezó a hablar de sexo, mi tía de 74 años, ya viuda, abuela, 3 hijos. Mi otra tía, mi mamá, me decían, ¿no sabes? La tía Luisa está hablando de sexo que te da vergüenza. Parece que es la primera vez que tuvo un orgasmo, a los 74 años. Yo dije, ay, qué ilusión, ¿no? Que la vida puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Y dije, vamos a tratar de hacer una obra con la tía del orgasmo y mi mamá. Y ahí empezó, dije, tengo que hacer algo con esto, a ver qué pasa. Y tampoco sabía, digamos, cómo iba a terminar eso, mi mamá y mi tía. Pero sí, la influencia. Pero fue raro eso, como lo conocía a Stefan, yo estaba haciendo ya biodrama, así que fue una coincidencia. Porque siempre el director, la directora, el dramaturgo son como poderosos, ¿no? Tienen todo el poder. En este caso yo tengo que negociar siempre con mis intérpretes. O sea, nada se hace si alguien no quiere, ¿no? No, esta parte, o sea, al principio, bueno, ensayamos, investigamos, hay entrevistas, se habla mucho de la biografía, pero después cuando empezamos a trabajar y después lo que se va a hacer público y se va a mostrar, tiene que estar totalmente aprobado por la persona. Tiene que, si yo les pregunto, ¿vos está bien que decimos esta parte donde perdiste toda tu fortuna en el juego? Entonces la persona, sí, está bien. O no, prefiero no hacer esa parte. Y soy muy respetuosa de eso porque no puedo obligar a la gente a hacer cosas que no quieren, ¿no? Trabajando con su vida. Eso por un lado. Y voy, ¿cómo era un poquito más? Eso me parece importante. Claro, bueno, ellos obviamente reconocen y hacemos un pacto que yo soy la directora, ¿no? Que las últimas decisiones, no de estas cosas que yo soy muy respetuosa y consulto, pero las decisiones de cómo es la obra, es mi obra. Esa es mi obra y la dirijo yo. Y si bien
trabajamos juntos y muchas veces se escribe, hay testimonios que yo reescribo como yo quiero que se escuche eso en escena. Bueno, es aceptado y yo soy la, digamos, soy la profesional del teatro, ¿no? Eso es muy... hice una obra con 3 filósofos, 3 filósofos con bigotes, se llama, investigando un poco el bigote en la filosofía. Y ellos traían, bueno, su saber, que era impresionante, y trabajábamos con eso, como la vida personal, la biografía y la filosofía. Pero yo soy la directora, y yo hago la puesta en escena, y yo sé, o sea, es mi trabajo profesional. Y confían mucho, o sea, realmente se crea una relación de mucha confianza, de mucha confianza. Es la única forma, no, si no, no podría trabajar. Bueno, es que esa obra, hice varias cosas con Brujas. Una, que hago una performance, exactamente muy bien la diferencia, que hago una performance, que es, ya la hice varias veces. Primero la hice en Nueva York con una medium en un homenaje a John Cage. ¿Saben quién es John Cage? Un compositor, bueno, que está muerto. Entonces eran los 100 años... Los 100 años de John Cage, y yo propuse contratar una medium que se conecte con John Cage y que a través de la medium John Cage haga una nueva obra, que fue una cosa hermosa, hermosa. La hicimos 2 veces. La medium es una medium profesional del Village de Nueva York, que se llama Lexa, y fue increíble. 2 veces lo hicimos y realmente hubo una conexión, porque la gente me decía, pero vos qué crees en... Yo hago teatro, no sé, y las mediums tendrán su técnica, y considero que los actores un poco medium son, ¿no? Son los actores, digan la verdad, o sea, están en un estado como de channeling, ¿no? De antena, o no. Están como en un estado de antena y también, claro, y también saben esto que hablamos el otro día, como saben cómo van a terminar en la obra, ¿no? Pero saben que van a morir al final de la obra, pero al principio cuando empiezan hacen como que no saben. Entonces, pero saben el futuro de ellos adentro de la obra. Hay algo de la antena del actor que me interesa. Y entonces esa performance es conectarse que la hice con Cage. Y entonces lo que pasaba, que era muy lindo, que toda la gente, el público, estaban conectados con Cage. Estaban como pensando en él, en su obra. Ella hacía yo hice varias obras de Cage en Buenos Aires, en el Teatro Colón. Entonces eso es como, lo considero como muy maestro para mí. Y entonces sé que, ¿cómo hacen acá en el Día de Muertos? ¿No? Que ponen las cosas que le gustaba a la persona. Bueno, esto era igual. Yo veía como tenía relojes y agua y tenía cosas para acercarlo a John Cage. Entonces toda la gente estaba conectada con eso. Los cageanos, que hay fanáticos de Cage, me dijeron que era la obra más Cage que habían visto nunca, porque era muy incierta. No sabíamos qué iba a pasar, no, yo también no sabía. Después hago otra performance también, performance en el sentido que son esos momentos que suceden ahí, ¿no? Que no está ensayado, que no sabemos bien, que se consumen en ese momento, ¿no? La hora misma. Y con otra medium para que trate de conectarse con mi padre. Esa ya era un poco más pesada. que escribió un texto de preguntas a mi padre. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Y entonces la medium trata de conectarse con mi padre. Y hace su técnica, ¿no? Que no sé cuál es. ¿Y se conectó? Sí. Parece, no sé. No sé, me hablaba en portugués. Y me contestaba cosas que yo había preguntado. Es un texto en realidad, es un texto muy escrito, que estuve mucho tiempo, pero lo que me pasó es que yo entré en contacto con mi padre, que nunca lo había hecho.
Entonces hice preguntas, estuve como un mes escribiendo ese texto y estaba en estado de trance, yo estaba en trance. Y después, bueno, la medium es una medium profesional que yo contrato y le pago para que lo haga público, para que lo haga en público. Tiene que poder hacerlo en público. Y también tratar de entrar en trance, que era lo que me interesaba. Y después hice una obra de teatro que se llamó La bruja y su hija, con una bruja verdadera y su hija verdadera, que es bruja, ese sí era un biodrama. Un teatro que era todo sobre la historia de la bruja, su vida, estuvo a punto de morir, vino a México, se salvó en México con los chamanes, tiene una historia increíble. Recreamos el primer momento que ella vio a la Virgen cuando tenía 4 años. Vio al diablo, hay un momento que hacemos la escena cuando ella se encuentra con el diablo, que era muy linda porque ¿qué era el diablo para mí? Ellas fumaban mucho, ¿vieron que las brujas fuman mucho? Como que confían algo del humo, parece con el humo, ¿no? Vos también fumas, vos sos brujo. ¿Quién es bruja acá? Vos sos brujo. ¿Quién es la bruja de este lugar? ¿La bruja, brujo, no? Alguien que tiene anticipación, alguien de Piscis, no sé. Por lo menos, alguien de Piscis. No, era así esta escena. De golpe estaban ahí, porque ellas fumaban mucho antes del ensayo. Yo no las dejaba fumar. Yo veía que fumaban. Entonces, en la escena era así. Ella me cuenta a mí cuando vio el diablo que fue a un programa de radio y de golpe ella dijo, yo vi al diablo y se cortó la luz en la radio. Entonces me cuenta eso. Entonces están en la escena y de golpe se corta la luz. ¿Viste cómo se corta la luz en el teatro? Que se no, se corta violentamente, no un fade out, un corte de luz. Y la gente hace, ¡ah! ¿No? Están como negro y entonces ellas prenden 2 cigarrillos en la oscuridad. Entonces empiezan a fumar y son 2 cositas rojas que se iluminan, porque ¿qué es lo más terrorífico del diablo? Que es asimétrico, ¿no? ¿O no? ¿No? Tiene un ojo acá y el otro acá, y va como, y eran como 2 cositas rojas que se encendían, y ellas, es una escena diseñada, ¿no? Tenían que pitar fuerte para que... Entonces, vos veías como 2 cosas, te juro que era de terror. Nos daba terror la escena. Eran 2 ojitos que se movían juntos, pero ellas fumando, las brujas fumando, ¿no? La asimetría es bastante diabólica, ¿o no? ¿No? Salir de esta asimetría, 2 manos, 2 ojos, esto que es tranquilizador. Sí, bueno, ahora salió un libro mío que se llama Biodrama, pero son las primeras 6 obras y tienen ensayos críticos de académicos como de diferentes lugares del mundo, que creo que vamos a donar un libro, ¿no?, para la biblioteca de la UNAM, y después van a venir más. Va a estar más adelante, sí. Pero no tiene eso que vos estás pidiendo todavía. No tiene esa, como, no sé, si desarrollo técnico, teórico y eso que supongo que en algún momento... Tomo notas y tengo notas, pero no hay todavía un libro. ¿Cómo ven eso? ¿Está bien tener ese libro? ¿Sí? No me gusta cómo... No sé, no, porque a veces vieron esos teóricos de la historia del teatro que se ven obligados en un momento, no sé, Stanislavski o no sé, todos esos teóricos, Brecht, bueno, salvando todas las distancias, pero como que la historia los presiona a decir cómo es lo que están haciendo. Y Brecht, por ejemplo, como nadie entiende lo que es Brecht. ¿Viste? Como él escribió, dijo, bueno, mira, es así, el distanciamiento, la crítica, bla, 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 pero no, es como imposible, ¿no? ¿Alguien dice, bueno, yo hago Brecht? Yo siento que hago Brecht, por ejemplo. Para mí mi trabajo es re brechtiano, ¿no? Ese distanciamiento. Es tan brechtiano que se sale del teatro. ya no, casi no hay teatro, ¿entendés? Es la cosa misma en escena.
Pero digo, es como un gusto como de dejar algo escrito en la historia de cómo se hace esto, no sé. A mí me divierte mucho los otros artistas que hacen biodrama. Me gusta ver cómo eso se va reciclando y la gente va agregando sus propias, los artistas agregan sus versiones, ¿no? Me divierte. Me da un poco de celos también. Siempre que empiezo una obra pienso que quizás no la puedo hacer. Siempre. Siempre pienso, bueno, esta persona no va a querer seguir, no lo va a querer hacer, se va a dar cuenta que no sé qué. No me ha pasado. Tengo algunas reglas que sigo para avanzar en una obra. Por ejemplo, una es muy importante y se las comparto para ustedes. No se puede convencer a nadie. No se puede convencer a nadie de hacer nada, básicamente. La persona tiene que tener un deseo. Si la persona no tiene un deseo, en algún momento va a decir que no. En algún momento va a querer no. O sea, convencer es como una pérdida de tiempo. Entonces yo siempre trato de ver si la persona quiere, si está, si algo de eso no sé, si por alguna razón lo está haciendo. Lo que sí tuve es, ya lo conté en la clase, tengo a veces problemas con las mujeres de mis intérpretes. Por ejemplo, los filósofos, uno de los filósofos fue amenazado por su esposa que tiene que dejar la obra, porque ya no puede seguir, que ella se casó con un profesor de filosofía y ahora el tipo va de noche a hacer teatro y hace caso a otra mujer, que soy yo, y tuvo que dejar. Se producen conflictos con los que están alrededor de las personas, porque las personas se vuelven importantes, se vuelven sexys. Esa mujer que lo estaba por dejar, ¿entendés? Lo vio en la obra y se volvió a enamorar del tipo, ¿entendés? Porque está No, tengo muchas historias sobre qué pasa con la gente alrededor. El rabino tenía una novia. Un día viene el rabino al ensayo y me dice, mi novia me dejó por tu culpa. A mí. Bueno, bueno, hablemos. Bueno, pasan cosas, sí. Pero no, nunca empecé una cosa y no llegué a estrenar. Soy muy tenaz. Gracias, muchas gracias.